Muy buenas, bienvenidos. Y como siempre, nueva cita con el ciclismo, última prueba, octava de esta novena Interclub Vinalopó, ya en calles de Novelda. Repetimos esta prueba que se había suspendido el pasado 21 de enero y buscando fecha, la Unión Ciclista Novelda y la organización de la Interclub Vinalopó en este 25 de marzo, ya metidos en primavera. Y excelente tarde, 3:30 de la tarde de este 25 de marzo. En línea de salida 163 corredores. Última cita puntuable con este recorrido a priori sin dificultad, como es entre Novelda, La Romana, Mañá, Pinoso, Algueña, subida del Collado de la Algueña. Ahí tenemos el mapa. Subida del Collado de la Algueña, de tercera categoría, de nuevo a La Romana, Hondón de las Nieves, Aspe, circunvalación de Novelda, ahí por la parte oeste, y ese final en alto, esos últimos 600 metros, 700 metros de subida del Castillo de la Mola. Y repasando rápidamente, como solemos hacer, de los equipos y clubs participantes. Recordamos el ULB Sport Monforte, Ciclos Sabater, G-Sport Ayora, Automóviles Gomis, Jiménez Ganga Primoti, Encacón, Cruz Ciclista Agost, Yurbike Almansa, Express Car Crevillén, Dile Brocar Castalla, Grupeta de la Ribera, el Bioracer Fira de Tosans, el Govic, Acol de Pedal, BH Concept Valencia. Y ahí, a partir de ahí, pues ya corredores sueltos. Recordamos que tenemos participación de toda la Interclubs y corredores del día. Como decíamos, un total de 164 inscritos los que tenemos en la hoja de salida. ¿Y cómo estaba la general? Bueno, pues recordamos. La general, Roberto Martínez, 12 horas 59 minutos 44 segundos. En estos 554 kilómetros que llevamos de Interclub. A 1 minuto 33 Álvaro Arenas, a 2:07 José Manuel Díaz, a 2:26 David Hernández, a 2:27 Pedro José López, Antonio Sabater a 2:29, a 2:36 David Fajardo, Óscar Valera a 3 minutos, Raúl Serna a 3:33 y ese top 10 Carlos Antón a 3:42. Y recordamos, nos quedan por delante 80 kilómetros para intentarlo. Por los corredores que van por detrás, sobre todo hay 3 corredores del ULB Sport Monforte. Y como vemos al inicio de la carrera, nada más salir a la carretera de La Romana, como vemos la escuadra del Automóviles Gomis, lógicamente encabezando el pelotón principal. Y hablando un poquito de las clasificaciones secundarias, ahí cuando vemos el maillot verde de la regularidad para Pedro José López, ahí con Sergio Verdú a su rueda, Álvaro Arenas, que porta el de primer a alicantino. Tenemos, por cierto, ahí algún intento. Y recordando un poquito las clasificaciones generales secundarias, recordamos por equipos, ULB Sport Monforte por delante del Automóviles Gomis a 2:43, el Encacón a 5:10, cuarto el G-Sport Ayora a 6:30 y quinto el Ciclo Sabater ya a 11 minutos 43. Como decíamos, regularidad, que lo vemos en pantalla, Pedro José López con 107 puntos, ya matemáticamente poseedor del maillot, por delante de José Manuel Díaz y Roberto Martínez. Montaña lunares también matemáticamente para Óscar Valera, por delante de José Manuel Díaz y Roberto Martínez. Y las metas volantes también para el propio Pedro José López. Pero recordamos que aquí el maillot lo llevaría su compañero de equipo David Hernández. Ahí como primer alicantino. De momento también Roberto Martínez, a la espera de lo que ocurra hoy aquí en la etapa
de Novelda. Ahí cuando estamos viendo los rótulos, la inscripción de hoy, junto con los directores y mecánicos que toman la salida. Ahí cuando continúa el terceto de Pedro José López, Álvaro Arenas y José Alcaína. Repetimos, en esta carretera de La Romana. Ahí cuando vemos al junior del conjunto de Lofer Bikes. Vemos al junior del conjunto Lofer Bike, Jesús Sáez. Ahí con Aitor Escobar, José María Rico. Ahí también nos parece José Mas y Sotos. Nos parece ahí con Sergio Verdú conduciendo el pelotón. Recordamos este Alto del Alcaná. Recordamos esos pasos puntuables. Ahora de tercera a algo más de medio kilómetro de coronar. O 1 kilómetro de coronar. Este Alto del Alcaná. También puntuable el Collado de la Algueña. Y en cuanto a metas volantes, recordamos a la salida de Pinoso y a la salida de Hondón de las Nieves. Esos eran los pasos puntuables. Repetimos ya con generales matemáticas decididas en cuanto a montaña y metas volantes. Ahí insiste Aitor Escobar. Ya lo pudimos ver en acción ahí en la clásica de On Tour. Ahí se nos queda el cuarteto con Rico, José Mas, Sotos y el propio junior Jesús Sáez de Lofer Bikes. Ahí con unos metros sobre pelotón, tomando contacto ahora con ese terceto que se había formado de Pedro José López, Álvaro Arenas y el hombre del Volata, José Alcaína. Ahí cuando vemos al corredor junior Jesús Sáez en estos metros finales del Alto del Alcaná, el dorsal 260, Sergio, ahí nos parece dorsal 265 de Sergio Álvarez, nos parece. En efecto, ahí tenemos Álvaro Arenas, 200 metros para el paso puntuable. Ahí vemos Arenas, vamos a ver quién más, Aitor Escobar. Y nos parece Alcaína. Vamos a ver el paso. En efecto, José Alcaína, Álvaro Arenas y Aitor Escobar. Así que ya tenemos el primer paso y como vemos vamos ganando altura poquito a poquito. Prácticamente ahí hasta el Plamaña, que ya andaremos por encima de los 500 metros. Y prácticamente jornada sin casi nada de viento. Y excelente temperatura, ahí rondando los 18-20 grados. Y curiosamente pues tendríamos un pequeño cambio de tiempo, pero era al lunes siguiente. Ahí vemos un pequeño corte momentáneo. Aquí cerrando a Aitor Escobar. Y nos parece Arenas y Alcaína ahí al fondo, nos parece. Ahí Pedro José López, Sotos, José Mas, José María Rico y el 265 de Sergio Álvarez. Ahí con la ropa de Club Ciclista Buñol. Ahí llegamos al cruce del Alcaná. Ahí llegando a la altura de Arenas y de el mencionado Alcaína, José Alcaína, 247 del Volata. Y volvemos a ver la repetición de este tramo final del Alto del Alcaná, ahí con la cámara angular. Y esos 3 puntitos que se llama el hombre del Volata. Recordamos a la espera de ese Alto del Collado de la Algueña. Recordamos que aquí, con el reglamento del Vinalopó, desempata el último paso en clasificaciones secundarias, en caso de empate. Ahí tenemos Álvaro Arenas, ahí llegando cerquita Pedro José López, Sotos,
Y nos parece ver, porque tampoco lo podemos identificar, ver si se trata del 112 de Israel Martínez. En este tramo buscando, acercándonos a esa rotonda de la carretera de Londón. Nosotros vamos a hacer ese recto. Hay que hacer el recto dirección La Romana. Estamos ya en el kilómetro 10 de carrera. De estos 80 kilómetros, 900 que vamos a tener. Ahí recordando un poquito las pruebas. Recordamos en Monóvar la victoria de Pedro José López, primer líder de esta Interclub Vinalopó. Y ahí recordando hay un poquito el palmarés de esta Interclub por parte de Pedro José López. Recordamos victoria en Monóvar, séptimo en San Vicente, segundo en Villena, puesto 18 en Ibi, octavo en Monforte, recordamos el campo de golf de la Font del Job. Ahí fue segundo en Elda, prácticamente emparejado con Domene. Y recordamos la semana pasada su victoria en agosto. O sea que más regularidad imposible por parte de Pedro José López. Ahí recordamos también a Roberto Martínez. Recordamos que fue sexto en Monóvar, tercero en San Vicente. Recordamos San Vicente, una etapa clave en esta Interclub Vinalopó, con esas dos subidas al Maimó, por la parte de San Vicente a la carretera de Castalla, y que fue determinante para obtener esas diferencias. Recordamos que esas diferencias las obtuvo Álvaro Arenas y Roberto Martínez. Ahí recordamos en la fuga con Raúl Rico, Soto, que les vino genial, y obtener esa diferencia que goza ahora el corredor del Automóviles Gomis. Ahí tenemos pasada la rotonda de Londón de las Nieves, la vemos perfectamente allí al fondo. Ahora con el hombre del Express Car Crevillent, que nos parece Israel Martínez, llevando a su rueda a Álvaro Arenas y a Sotos. Ahí lógicamente pues Sotos, espectador de excepción. Recordamos que hoy el principal objetivo del Automóviles Gomis, que no es otro que de mantener esa renta de 1 minuto 33 de Roberto Martínez sobre el que tenemos en pantalla, el corredor Álvaro Arenas. Ahí los rótulos que están mal. Se trata del dorsal 37, no el dorsal 2 de Álvaro Arenas. Ahí cuando tiene lugar la salida de los Master 50, aquí en esta zona de La Romana, ahí con Juan Carlos Botella, tenemos también a Antonio Torres, Juan Miguel Serrano, Luis Gisbert, Yujas Josef del Bicicosta. Esos son los que tomaban la salida aquí a la altura de La Romana, ahora incorporándose al pelotón. Ahí en La Romana, que queda a nuestra izquierda. Ahí llega Francisco García, buscando o intentando llegar ahí al terceto de cabeza de Arenas, Sotos y Israel Martínez. Aquí en esta circunvalación de la localidad de La Romana. Y como vemos, estamos ya por encima de los 400 metros de altitud. Ahí el corredor del Govic. Ahí recordamos que salimos de aquí de La Romana, dirección El Mañá. También tenemos que pasar por la pedanía de La Romaneta, ahí perteneciente a La Romana. Y con esta excelente primavera que tenemos, la verdad que da un gustazo. Digo, porque inviernos como este, tan lluviosos, pues habría que retroceder 20, 30 o 40 años para encontrar un invierno tan lluvioso como hemos tenido este 2017. Ahí dejamos La Romana detrás nuestro, nos vamos al terceto de cabeza. Ahí, como decíamos, Arenas, Sotos e Israel Martínez del Express Car Crevillent.
Bueno, y a la hora de elaborar este vídeo vamos a recordar los resultados. Recordamos prueba final, estuvimos en Parcén, en esa Volta a la Marina. Y recordamos que la cita de la Volta a la Marina, de esta 31 Volta a la Marina, finalizaba en Pedreguer este pasado domingo 26 de marzo. Y la victoria que caía a manos de Antonio Domene, el corredor de Castalla, del Dile Brocar de Castalla, por delante de Pedro José López del ULB Sport. Ahí tercero sería el corredor sub-23 Manuel Peñalver del G-Sport Valencia. Recordamos la general final, recordamos el podio, vamos a recordar el podio final. Recordamos el Máster 50 Francesc Bosca del Ginestar ULB Sports, vencedor final de la 31 edición de la Volta a la Marina, a la montaña, para Leon Koch del Dare Viator Murcia. Las metas volantes para Moisés Espinós del Xavia Bike. Primer alicantino José Manuel Díaz del ULB Sport Monforte. Y el primer máster 40 Germán Mortés del Ginestar ULB Sports. Y recordamos, en cuanto a categoría élite, primero Álvaro Arenas, que lo tenemos ahora en pantalla. En máster 30 Andrés Gil. Y en máster 50 el propio vencedor de la Volta a la Marina, Francesc Bosca. Y la victoria por equipos para el Ginestar ULB Sport, por delante del Encacón y del Velo Sol. Así que victoria para Francesc Bosca. Recordamos que empezó ganando en la primera prueba en Chaló y ha terminado aquí en Pedreguer, llevándose esta 31 edición de la Volta a la Marina, sustituyendo a Javier Cherro en el palmarés. Ahí tenemos esta excelente carretera entre la Romaneta y el Mañá, con el terceto de cabeza y el pelotón ahí aproximadamente a unos 25-30 segundos, no más. Y como decíamos, pues un poquito lógicamente Sotos, espectador de excepción de este intento de escapada. Recordamos a Álvaro Arenas, segundo en la general, a 1 minuto 33. Ahí marcamos 30 segundos. Ahí rondará 25-30 aproximadamente. Y también a la hora de elaborar también este vídeo, recordamos, tenía lugar ese quinto trofeo memorial Pascual Montparler, Copa de España Élite Sub-23. Y recordamos victoria para Francisco García del G-Sport Valencia, ahí por delante de Elías Tello del Quota. Tercero Jaume Bonín del Benicàssim. Cuarto Nicolás Sessler del Lizarte. Quinto el castellonense Óscar Pellegrí del Caja Rural. Ahí sexto Nikiforov del Locos Finks. Séptimo David Casillas del Aldro. Octavo Ernel Sor del Escribano. Ahí noveno Miguel Ángel Ballesteros del Polartec Fundación Alberto Contador. Y ese top 10 Sergio Samitier del Lizarte. Recordamos, Gonzalo Serrano del Caja Rural continúa como líder de la Copa de España Élite Sub-23. Y atención, movimientos en el pelotón. Ya estamos como decimos, en terreno abierto y mueven ficha los hombres del ULB Sport. Aquí hemos puesto en rótulos los hombres que han tomado la salida hoy aquí en Novelda. Ahí tenemos a Milán, José Manuel Díaz y atento, muy atento el líder Roberto Martínez. Ahí con Peñalver, Sergio Verdú. Ahí nos parece ver el hombre del G-Sport Ayora, pero no alcanzamos a ver de quién se trata. Y con ese pequeño corte, ahí salta pierna. Pues ahí continúa el pelotón ahí ocupando ese margen izquierdo de la carretera. Repetimos, excelente carretera aquí en el Plamañá. Hay hombres del Express Car, Crevillén, Hernández, hombres del Club Ciclista Agost. Ahí Carlos Antón. Nuevo Reón, José Manuel Díaz, el líder a su rueda. Ahí con el hombre del G-Sport Ayora.
Sergio Verdú. Y estos dos arreones y prácticamente los 30 segundos con los que contaba Álvaro Arenas que se han esfumado. Ahí se incorpora ahí a la fila también Israel Martínez del Express Car Crevillent. Acercándonos a esa rotonda. Giro a la izquierda, dirección Pinoso. Ahí tenemos José Manuel Díaz. Ahí pues lógicamente con los dos hombres de Automóviles Gomis a sus ruedas. No va a ir muy lejos. Aquí estamos ya en la rotonda. Y ahora giro a la izquierda. Ahí, atención, porque toman posición los hombres del Dile Brocar Castalla. Ahí Domene. Ahí tenemos la composición de los hombres del Dile Brocar que tomaban la salida. Ahí vemos a Domene. Ahí con Carlos Santón. Pequeño parón. Y atención, nos estamos acercando a la pedanía del Mañá. Movimiento por parte de Antonio Sabater. Ahí nos parece a su rueda. Nos parece Enrique Vilches a su rueda, en efecto. Enrique Vilches. Ahí a rueda de Antonio Sabater. Adelantamos un poquito la posición para pasar esta rotonda. Recordamos, hay un paso estrecho por el Pla Mañá. Estamos aquí a 7 kilómetros de la localidad de Monóvar. Pero vamos, dirección Pinoso. Ahí tenemos a Antonio Sabater, Enrique Vilches, David Fajardo, Hernández. Vamos a ver quién tenemos por ahí. Ahí recordamos a Antonio Sabater, situado, si no nos equivocamos, a 2.29 del líder. Adelantamos la secuencia, pasamos el Pla Mañá. Ahí detallamos los hombres del ciclo Sabater que tomaban la salida. Moya, Vilche, Rocamora, Sabater, Serrano, Ejido, Carlos Antón, Abel García, Izar Vicén, Carrera. Ahí adelantando, yendo por la cuneta. Vemos esa cuneta sucia, llena de grava. Ahí con Pedro José López. Hay hombres también del Club Ciclista Agost en esas primeras posiciones. Se puede tratar de Pedro Miñán, tal vez. Vemos esta larguísima recta del Mañá, ahí con la costera, ahí al fondo. Y ahí en la dirección del viento. Por eso están ocupando el pelotón un poquito al margen derecho. Vemos viento flojo proveniente de la izquierda. Ahí se aprecia perfectamente ahí en la gasolinera del Mañá. Ahí donde tuvo lugar ese famoso percance con ese automóvil que hizo un recto ahí en el surtidor, que ahí con miembros de la Guardia Civil, pues justamente aquí es donde fue. Aquí tenemos los que tomaba la salida del Club Ciclista Gos con el propio Eliseo Boix, que lo iba a tomar en Pinoso. Ahí Carlos Enrique Torres por la cuneta, o digamos campo a través. Y ahí Antonio Sabater, ahí que hizo una excelente clásica de On Tour, estando prácticamente hasta el final en esas primeras posiciones, el corredor eldense. Y como vemos aquí, ocupando ahí esas 4 o 5 primeras posiciones los hombres del ciclo Sabater. Recordamos, teníamos a Carlos Antón a 3.42 y Antonio Sabater a 2.29. Ahí vemos el pelotón todavía por encima de las 120-130 unidades. Y como vemos esa ristra de corredores que dejamos aquí en la recta del Mañá. Camino de Pinoso, como vemos, sentido ascendente, prácticamente hasta el Culebrón. Ahí Sabater ocupando ese margen derecho de la carretera. Ahí con Enrique Vilches a su rueda. Mayor Rojo de Arenas, segundo clasificado en la general. Ahora podemos ver ahí a Roberto Martínez, ahí arropado por sus compañeros de equipo.
Recordamos, 25. Todavía tenemos 55 kilómetros por delante para intentarlo. Los hombres del Ciclo Sabater endureciendo un poquito la carrera. Ahí el mayor rosa de líder, Roberto Martínez. Ahí lo vemos en pantalla, ahí por la derecha. Ahora adelantamos la secuencia después de haber pasado, o prácticamente ya aquí dentro del cruce del Chinorlet, después de pasar el Chinorlet. Y de nuevo, atención, movimiento por parte de Álvaro Arenas. Sotos a su rueda. Ahora entrando al relevo Hernández. Muy atento Roberto Martínez. No, prácticamente lo está haciendo a la perfección el corredor del Automóviles Gomis. Ahora, nuevo pequeño parón. Fajardo por la derecha, Sabater por la izquierda. Y no paran de producirse movimientos. Ahí tenemos Fajardo, Carlos Enrique Torres, Sabater y Carlos Antón, Sergio Verdú. Ahí tenemos a Carlos Enrique Torres del Club Ciclista Oca de Alicante. Ahí Carlos Antón por la izquierda. Ahí tenemos a Torres que pilla la rueda fácilmente del corredor del Ciclo Sabater. Ahí se mueve Hernández, se lleva a Sotos y al líder a su rueda. Ay, qué bonita que está la carrera, ¿eh? Nosotros desde esta posición delantera, porque estamos aquí unos 50 metros por delante del pelotón, tirando de zoom para no perder detalle de lo que está pasando hoy en esta Interclub Vinalopó en Novelda. Nuevo intento. Hay hombres del Mutua Levante que no llegamos a identificar. Ahí tenemos José Manuel Díaz. Ahí hombres del Volata, hombres del Encacón. Ahí Ramírez, Antonio Ramírez nos parece, el hombre del Encacón. Nuevo arreón. Y qué atento está Roberto Martínez, ¿eh? Está muy atento. Recordamos que José Manuel Díaz está a solamente 2 minutos 7 segundos. Recordamos que es importante el colchón, porque estamos en una carrera que no es muy larga y hoy no tenía mucha dificultad. Pero como vemos, ese viento que hemos visto ahí en las banderas del Plamañá, soplando de la izquierda, y está haciendo que el pelotón circule ahí pegadito, pegadito a la derecha. Vamos a ver, nuevo intento. Vamos a ver de quién se trata. No sé si es el dorsal 200 en las anotaciones. 239 puede ser, de Aarón Sáez, del Granja Riña, que lo tenemos allí al fondo, ahí pasando el culebrón, ahí con Miñán, García Ibars, David Hernández y el propio Aarón Sáez, que está delante nuestro. Ahí dejamos al culebrón, detrás nuestro, dirección Pinoso. En efecto, neutralizado Aarón Sáez. Hay hombres del Jurbike Almansa, esa equipación negra y naranja. Ahí con Alejandro Peña, nos parece ver. Alejandro Peña, adelantamos secuencia. Nos vamos cerquita de Pinoso. Adelantamos la secuencia. Y vamos a ver íntegro el paso del pelotón por las calles de Pinoso. Ahí Pedro José López ganando posiciones. De momento en este pelotón que se mantiene muy numeroso, por encima de las 120, 130 unidades. Ahí tenemos Arenas también ganando posiciones, a punto de entrar. Y recordamos, paso estrecho por la localidad de Pinoso. Sin lugar a dudas se va a estirar este pelotón. Nosotros nos adelantamos. Ahí tenemos Arenas,
Y Pedro José López, Domene. Vemos ese pequeño latigazo que ha pegado el pelotón a ese paso de esa última rotonda. Ahora esta pequeña chicane, giro a la izquierda. Y ahora mismo giro a la derecha. Ahí tenemos con tranquilidad. De momento ahí Pedro José López. Y recordamos el paso puntuable de la meta volante a la salida de Pinoso. Ahí tenemos Domene, Pedro José López, Arenas, hombres del Encacón. Y pequeño respiro que se da el pelotón. Ahí también con el líder. Aquí ya prácticamente dentro de las calles de Pinoso. Recordamos que aquí nos falta un giro, una pequeña rotonda para encarar esa salida dirección el Rodriguillo. Ahora mismo ese giro a la izquierda. Estamos a poco más de 1 kilómetro de la primera meta volante. Vamos al pelotón, que se lo ha tomado con relativa tranquilidad el paso por la población. Recordamos que otras veces, pues aprovechando esa estrechez, por más de uno aprovechado para lanzar su ataque. No es el caso. Y pelotón agrupado a la salida de Pinoso. Vamos a estar atentos a la meta volante. Ha hecho pequeños resaltos, movimientos en la cámara. Y como siempre, pues pedimos disculpas. Y eso sí, que siempre aconsejamos ver estas pruebas en la televisión y no por el móvil. Y qué mejor sitio que verlo en la televisión en 4K, en esa resolución nativa. Pedro José López, recordamos, matemáticamente vencedor prácticamente de la regularidad y de las metas volantes. Movimiento por parte de David Hernández. Ahí el hombre del Encacón, que no es otro que Raúl Serna. Atención porque toma posiciones Israel Martínez. David Hernández. Llegando ya a la meta volante. Y ahí tenemos Raúl Serna, el hombre del Encacón. Ahí pasando en primera posición. Israel Martínez y Juan Francisco García. Dorsal 184. Del ULB Sport Monforte. Ahí otro hombre del Sabater. Entramos en esta también, aunque no se aprecia ahora, lógicamente, esta larga recta dirección al Rodriguillo. Ahora sí, con Eliseo Boix, el Master 60 que tomaba la salida justamente aquí a la salida de Pinoso. Estamos ahora en la carretera que separa Pinoso del Rodriguillo. Y vemos el numerosísimo pelotón ahí con la sierra de Salinas de fondo. Y de nuevo control por parte de los hombres del Automóviles Gomis, con el propio también Carlos Enrique Torres. Aquí tenemos el Eliseo Boix en pantalla. Recordamos que ahora tenemos un terreno muy favorable, tal vez aquí con el viento un poquito de cara, dirección La Algueña. Ahí cuando vemos que estamos ya en el kilómetro 37 de carrera. Recordamos que nos queda todavía como dificultad ese alto del collado de La Algueña. Ahí continúa Boix, Eliseo Boix, el Master 60 del Club Ciclista Agost. Llegando al Rodriguillo. Estamos ya en esta circunvalación del Rodriguillo, que queda aquí en pantalla a nuestra izquierda. Conduciendo el pelotón Carlos Enrique Torres. Y este pelotón por encima de las 120 unidades. Y recordamos también que el pasado martes ahí tenía lugar esa clásica de On Tour.
ahí en la cual estuvimos presentes. Y recordamos victoria del corredor sub-23, el corredor letón Danes, por delante de su compañero de selección Emils. Ahí tercero el corredor del Polarte, Juan Camacho. Ahí el veterano Paco Mancebo del Berriac, sería cuarto. Ahí quinto también el corredor de la selección letona, Bosekals Andris. Y espectacular la jornada que tuvimos en On Tour. Ahí siempre espectacular ver una jornada de viento en esa ya sextagenaria prueba Gran Premio Primavera de On Tour. Dejamos pasar al pelotón. Recordamos por encima en estos momentos, ahí tenemos a Miquel Alandete. Ahí detrás suyo José María Rico, el corredor de Castalla. Y como vemos, día estupendísimo. Prácticamente podemos decir que nada de viento. Ahí dirección La Algueña, con a espaldas de la cantera del Coto, allí al fondo. Ahí cerrando el grupo Víctor Bautista del Ciclo Sabater. Ahí vemos nuevos intentos. Ahí nos parece ver a un componente del Jurbike Almansa intentarlo. Recordamos camino de La Algueña. Ahí Eliseo Boix, ahí ya en cola de pelotón. Adelantamos secuencias aquí a la entrada de La Algueña. Aquí pasando aquí por la altura de la cooperativa de La Algueña. Y la cantera del Coto a nuestra izquierda. Ahí no olviden pasar por aquí por la tienda de la cooperativa. Desde luego que para degustar buenos caldos, buen sitio aquí en La Algueña. Cuando vemos que continúan los hombres del automóviles Gomis, ahora conduciendo un hombre del Gobic en calles de La Algueña. Recordamos, pelotón compacto. De momento, poca actividad desde que hemos pasado la meta volante de Pinoso. Y recordamos, Alto del Collado de La Algueña, 2 kilómetros al 5%. Ahí pasando por La Algueña, y con el nombre del conjunto del Gobic. Recordamos que tomaban aquí la salida con, por lo que tenemos anotado, 8 corredores del Gobic: Diego López, Cayetano Lucas, Javier Ortuño, Vicente García, Francisco García, Carlos Martínez, Alberto García y Juan Domene. Ahí tenemos esa bonita estampa a la altura de la gasolinera de La Algueña. Ahí hombres del Jurbike Almansa. Ahí por la derecha, esa equipación naranja-negra. Otro hombre del Gobic. Vamos a ver. Ahí recordamos que a la altura de la báscula, recordamos que aquí tenemos una de las entradas a las canteras del Coto. Ahí a la altura de la báscula. Y prácticamente daríamos inicio a esos 2 kilómetros al 5% del Collado de La Algueña. Se forma un momentáneo, un corte ahí con estas unidades. Ahí pasamos a detallar: Soto, Ruiz, Alcaina, Tárraga, David López, Francisco García y David Ramírez. Las 7 unidades, ahí que toman unos metros sobre pelotón, ahí con esas increíbles dimensiones de la cantera del Coto. Ahí al fondo, en estos primeros metros de subida del Alto del Collado de La Algueña. Vemos el hombre del Gobi, Francisco García, cerrando David López. Delante suyo David Ramírez. Y atención porque se van unos metros. Soto, Ruiz y Alcaína se van unos metros. Ahí los tenemos. Y se quedan un poquito más atrás Tárraga, López
Francisco García y David Ramírez. Hay apenas unos metros sobre pelotón. De momento pelotón que no... Un pelotón donde no hay movimiento. Ahí sí el terceto lo tenemos por delante. Vemos el pelotón acercándose ya a este cuarteto. Y vemos un hombre del Bello Bikes. Ahí no sabemos de quién se puede tratar. Vamos que aquí con las numerosísimas equipaciones, pues la verdad que a veces nos cuesta identificar a los corredores. No así como a Aitor Escobar, el hombre del Mutua. Y atención porque Arenas a su rueda, segundo clasificado de la general. Detrás suyo, el líder, Roberto Martínez. José Manuel Díaz, otro hombre del Mutua Levante, que repetimos que todavía no identificamos. Hombres del Volata, David Hernández, Valera. Recordamos Óscar Valera, que también hizo una excelente clásica de On Tour el pasado 21 de marzo. Y atención, ahí un pequeño corte a Antonio Sabater, que se queda un pelín cortado con ese numerosísimo pelotón de 120 unidades. Neutralizado el terceto de cabeza, donde rodaba ahí Jesús Sotos. Ahí después de la neutralización un pequeño parón. Ahí el hombre del Volata. Ahí Valera. Recordamos que Valera matemáticamente con 28 puntos. Con 8 puntos de diferencia sobre José Manuel Díaz. Prácticamente tenía el maillot asegurado. Ahí vamos a entrar en el último medio kilómetro. Últimos 400 metros para coronar este collado de la Algueña. Recordamos 2 kilómetros al 5%. Ahí el hombre del Volata. Ahí vamos a ver que ha abierto un pequeño hueco ahí sobre Aitor Escobar. Ahí con David Hernández a su rueda. Ahí llega Aitor Escobar a rueda del hombre del Volata. Vamos a ver. Último arreón, últimos 100 metros. Ahí David Hernández por la izquierda de Aitor. En estos momentos corona Aitor Escobar, David Hernández y José Alcaína. Era el hombre del Volata. Esos 3 puntitos. Y atención porque con esos puntos... Recordamos, desempataba el último paso. Atención, porque después de pasar el alto, arrancaba Carlos Antón. Atención porque aquí hay movimientos. Recordamos, Carlos Antón. Ahí el décimo de la general a 3:42. El corredor élite del ciclo Sabater. Ahí con unos pequeños metros, pocos metros sobre... Hay un grupito de unas 40 unidades. Y atención porque arranca su compañero de equipo, Antonio Sabater. Ahí me parece que se lleva, no sé si nos parece, pierna a su rueda con Olaya y José Mas. En efecto, ahí tenemos Carlos Antón, pierna, Olaya, José Mas, Raúl Serna y Sabater. Ese pequeño corte. Pasa que aquí con este zoom pues no se aprecia mucho. Pequeño parón en el grupo. Ahí con el propio líder Roberto Martínez. A su derecha Arenas. Atención porque arranca Pedro José López, el líder de la regularidad. Y apenas a 2 minutos 27 en la general. Tenemos en esta larga recta, aquí en el Argallat, justo en el cruce ahora mismo. Justo en el cruce del Argallat. Y ahí tenemos composición de la cabeza de carrera. Ese pequeño corte, apenas 100 metros, menos de 100 metros. Ahí muy cerquita, ahí tenemos Pedro José López, Olaya, Sabater, Antón, Pérez, Serna, Pierna, Mas, Alacreu y Torres. Vamos
Escasísimos los metros. Ahí Pedro José López. Ahí con mucha facilidad. En esta larga recta. Hay que separar la localidad, las localidades de la Algueña, de la Romana. Vemos el grupito que se ha formado, tirando con fuerza Olaya. Ahí tenemos a Javier Alacreu también, tirando con fuerza. Sabater detrás suyo, Raúl Serna. Ahí tirando de zoom, vemos el pelotón. Ahí con unos 100 metros intercalado. Nos ha parecido ver ahí a Carlos Enrique Torres, propio líder. Lo vemos también ahí en las primeras unidades del pelotón. Tirando con fuerza Raúl Serna. Ahora Carlos Antón. Ahí vemos a Carlos Enrique Torres progresando entre el pelotón y la cabeza de carrera. Ahí bajando con rapidez el grupo cabeza de carrera. Ahí con este bonito paraje por encima de los 500 metros. Ahí esta zona de Largallat. Ahí con la sierra de Largallat a nuestra izquierda y a la derecha la del Reclot. Ahí con la cabeza de carrera, las 10 unidades. Y atención porque el grupo está abriendo hueco rápidamente sobre el pelotón perseguidor. Recordamos que hemos pasado de unos pocos metros a ya estar por encima de los 25 segundos. Rápidamente aumentando la diferencia. ¿Cómo no? Pues ahí tirando con fuerza Olaya. Ahora tenemos a José Mas, Pedro José López. Y atención, porque tenemos algunos hombres situados muy bien en la general. Ahí marcamos 25 segundos. Ahí 25 segundos. Ahí entrando en esta bonita zona, entre estas montañas del interior de la provincia de Alicante, acercándonos rápidamente a la Romana. Ahí a algo menos de 2 kilómetros de llegar a la Romana. Ahí tenemos la velocidad prácticamente sin bajar de los 60 kilómetros por hora constantemente. Así que el grupo rodando y parece que hay mucho entendimiento. Ahí volvemos a recordar cómo estaba la general. Recordamos, aquí tendríamos por ejemplo a Pedro José López, situado quinto en la general, el mejor situado de este grupo, a 2.27. Ahí recordamos también la suma de la clasificación de la montaña después de los 2 pasos. Recordamos que en el reglamento de esta Interclub Vinalopó desempata el último paso. Por lo tanto, de finalizar, ahí lo haría como vencedor Aitor Escobar. Acercándonos ya a la Romana, ahí cerrando el grupo, dorsal 36. Francisco Javier Pérez del Gespor Ayora. Tenemos ahí cerquita el núcleo de la Romana, ahí con la Sierra del Rollo allí al fondo y el Duaime de fondo. Ahí tenemos el grupo entrando a la Romana. Todavía, como vemos, carretera hacia abajo y seguimos ahí por encima de los 60-70 kilómetros por hora. Y atención ahí porque por radio vuelta ahí se nos canta ya los 50 segundos. 50 segundos.
Y cuidado, cuidado, porque de continuar así, atención, si continúa esta progresión y corre peligro ese liderato de Roberto Martínez. Ahí una lástima que solo contamos con una cámara, recordamos que solamente con una cámara pues hacemos lo que podemos. Y de momento las diferencias que se nos iban cantando, 50 segundos. 50 segundos. Y vemos que esto no para. Ahí con el propio Sabater, José Mas, Serna, Pedro José López. De momento el más beneficiado, en caso de que siga aumentando la diferencia. Y ahí cerrando Olaya. Ahí tenemos a José Alberto Olaya, ese dorsal 5. Vemos la composición con 2 hombres del ULB Sport, 2 del Ciclos Sabater, y ya hombres del G-Sport Ayora Turismo, Encacom, Pemoy, Dare Viator Murcia, el Granja Riña y el Club Ciclista Oca de Alicante. Ahí con Carlos Enrique Torres. Se termina lo más rápido de la bajada. Entramos en un terreno llano que nos separa de Hondón de las Nieves. Ahí marcamos 50 segundos. De momento se mantienen las diferencias. Tal vez hay entre 50 segundos y un minuto. Bueno, no queremos pasar la ocasión de recordar una importantísima cita en el calendario alicantino en la categoría Élite Sub-23, como es el próximo 2 de abril, a cargo de la Unión Ciclista Alcoy, ese 62 trofeo San Jorge Santiago Blanquer. Y atención, con esas 2 subidas al puerto de Tudons y el Revolcat, ahí es nada. Así que no lo olviden, esa importantísima cita para el calendario Élite Sub-23. Próximo 2 de abril en Alcoy, con ese recorrido espectacular, 2.400 metros de desnivel. Ahí cuando también situamos en el mapa la situación de carrera. Camino de Hondón de las Nieves. Ahí continúan los 10 de cabeza. Ahí Olaya con buen ritmo. Ahí vemos la velocidad, se está volando hoy en esta jornada. Ahí tal vez ahí apreciamos un poquito en las palmeras, tal vez el viento aquí un poquito de cara. Y como vemos, kilómetro 56. Recordamos que estamos aproximadamente ahora a 24 kilómetros para meta. 24 kilómetros para meta. Así que terreno todavía, pueden pasar muchas cosas. Ahí tenemos Serna, dorsal 77, Pedro José López, dorsal 2. Ahí por este ya tradicional recorrido. Recordamos que aquí también vamos a tener el próximo 25 de julio, si no nos equivocamos, 25 de julio en Novelda, ese trofeo Santa María Magdalena, justamente en este recorrido. Recordamos con la victoria de Julio Alberto Amores en el 2016, cuando ese esfuerzo a cargo de la Unión Ciclista Novelda de recuperar la decana, podríamos decir casi de la comunidad, ya con cerca de 67-68 años, ese trofeo Santa María Magdalena. Ahí tenemos el grupo que continúa. Y por aquí por radio vuelta, pues a veces se nos cantaba 50 segundos, alguna vez el minuto 5, minuto 10. Hoy estaba rondando las diferencias. Y repetimos, una pena que no podamos ver lo que está pasando ahora por el pelotón. Ahí con los hombres del Automóviles Gomis. Y nosotros que vamos a continuar un poco con el grupo a la espera de adelantar la secuencia. Recordamos, nos queda como última puntuable esa meta volante a la salida de Hondón de las Nieves.
Ahí tenemos Olaya, Pierna, Serna. Y atención, ahí vamos a hacer un pequeño repaso. Ahí cuando nos acercamos ya a la población de Hondón de las Nieves. Y esto es los componentes que tienen opciones en la general, en la escapada. Lo hemos dicho, Pedro José López a 2.27. También se encuentra Antonio Sabater a 2.29. También se encuentra Serna a 3.33. Carlos Antón a 3.42. Y ya sin opciones prácticamente José Alberto Olaya a 12.53. Así que en este momento, con esa diferencia de 1 minuto 15, 1 minuto 10, hay el gran beneficiado de momento, con solo 2 segundos, Pedro José López sobre Antonio Sabater. Meta volante, salida de Hondón de las Nieves. Por ahí pasa Serna, José Mas y Antonio Sabater. Adelantamos la secuencia ahí en esta larga recta que separa Hondón de las Nieves de Aspe. Ahí cuando hacemos la suma de la meta volantes, y ahí se las lleva a la saca Raúl Serna, el hombre del Encacón. Ahí nosotros esperando. Y atención, 1 minuto justo. 1 minuto entre la cabeza de carrera y el pelotón. 1 minuto. Adelantamos secuencia, acercándonos ya a ese cruce de la carretera de Crevillente. Ahí se nos cantaba 1 minuto 05. Lo que decíamos, se mantienen las diferencias. Ahí de momento el control del pelotón. Recordamos que ahí, lógicamente, pues con los hombres del automóvil es Gomis. Y ahí recordando, Pedro José López y Sabater a 2.27, 2.29. Y ahí tenemos trabajo de Sergio Verdú, los hombres del Express Car Crevillent. Ahí vemos también a Ibars. Incluso propio corredor sub-23, Manuel Peña Alver. Entrando ahí a los relevos. Y que de momento lo que está sirviendo es para mantener las diferencias. Ahí llegamos al final de recta. Y como es este pelotón, por encima de las 100 unidades. Hay bastantes unidades las que todavía conserva este pelotón principal. Y atención, estamos ahora mismo a 11 kilómetros para meta. Estamos en el que 70, 11 kilómetros para meta, 11 kilómetros. Ahí tenemos a Ibars. Ahí los hombres del automóvil es Gomis. Recordamos, aquí habían tomado la salida con Sergio Verdú, Alejandro Peña, José Manuel López, Juan Jiménez, el propio líder, Roberto Martínez, Juan Manuel Santa Cruz, Ricardo Marín, Jesús Sotos, Alejandro Santa Teresa, Miguel Ángel García, Antonio Torres, Ramón García e Ignacio Ganga. Ahí tenemos a Alejandro Peña. Ahí vemos también tirar, nos parece, a ver, Diego Climent de la Forca. Ahí tenemos a Diego Climent. Ahí con Ibar, Roberto Martínez a su rueda. Entramos en la circunvalación de Aspe. Estamos ahora mismo a 9 kilómetros para meta. 9 kilómetros para el pelotón. Recordamos, por delante unos 50-55 segundos. Cabeza de carrera Alejandro Peña. Ahí vemos el dorsal 112, Israel Martínez, Manuel Peñalver. Ahí vemos también a Diego Climent, Ibars. Ahí, hombres, ahí. La verdad es que nos cuesta tal vez identificar a alguno. Tenemos a Sergio Verdú. Ahí se puede tratar del hombre del Buñol, de David Ramírez. Se puede tratar, David Ramírez. Ahí Sergio Verdú, Manuel Peñalver, Alejandro Peña. Ahí de momento este ritmo que sirve por lo menos para mantener las diferencias en esta circunvalación de Aspe. Ahí vemos en el altímetro esos últimos 600 metros con rampas del 11% del Castillo de la Mola.
Ahí tenemos Manuel Peñalver, que se ha hecho a un lado. Pasa al relevo Alejandro Peña. Y el hombre del club ciclista Buñol. Ahí por las anotaciones tal vez se trata de David Ramírez. Ahí insiste Ibars con Diego Climent a su rueda. Ahí recordamos que David Fajardo está situado a 2.36. Recordamos que es el actual líder Master 40 y tal vez la amenaza viene con Raúl Serna. Raúl Serna, que está muy cerquita de Fajardo, apenas ahí a unos 40-50 segundos. Y ahí continúa Diego Climent con Ibars a su rueda. Menos de 8 kilómetros para meta. Menos de 8 kilómetros. Y vamos a adelantar un poquito la secuencia. Ya vamos en la carretera, esta doble vía que separa Aspe de Novelda, con Ibars conduciendo. Ahí el hombre en esa equipación del club ciclista Buñol. Y repetimos que aquí en las anotaciones tenemos a David Ramírez. Ahí pasando Israel Martínez. Hay terreno llano, el que nos queda hasta pie del Castillo de la Mola. Ahí tenemos a Israel Martínez. Pues el 113, la verdad es que estamos hechos un lío. Raúl Sánchez, se puede tratar, Raúl Sánchez, del Express Car Crevillent. Ahí tenemos al líder, en estos momentos rodando a rueda de José Manuel Díaz, que lógicamente, con los compañeros que tiene por delante, son otros los que tienen que tirar del carro. En este caso, Ibars. Adelantamos la secuencia, esos 55 segundos. En esta doble vía, ahí con estos ya centenarios, casi ya pinos, que separan las localidades de Aspe de Novelda. Ahí tenemos, pillando la circunvalación oeste de Novelda. Y ahí con Antonio Sabater, que está mostrando un extraordinario momento de forma en un terreno que es muy favorable para él. Y repetimos, ya lo pueden ver en YouTube, en ese vídeo, en esa clásica de On Tour, Gran Premio Primavera. Excelente el corredor eldense en esa clásica de On Tour. Y ahí lo tenemos aquí, remando, intentando ampliar la ventaja. Tiramos de zoom al fondo y no vemos aparecer todavía el pelotón. Ahora lo hace. 50 segundos, prácticamente en esta larga recta, ¿eh? Ahí tenemos un potente zoom. Ahí está casi rondando los 800 metros de diferencia. 50 segundos. Ahí Pedro José López. Ahí sabedor que de llegar al pie del castillo con estas diferencias, pues también le puede favorecer al rápido corredor sajeño. Ahí cerrando ahora pierna. Aquí pasando por las calles de Novelda. Antonio Sabater todavía conduciendo. Ahí entrando en esta rotonda. Vamos también a una zona de doble vía. Y ahí tenemos kilómetro 76,800. Atención, 4 kilómetros para meta. 4 kilómetros, 50 segundos. 4 kilómetros, 50 segundos. La verdad es que es muy complicado que en este terreno puedan aumentar las diferencias. Hay por lo tanto el trabajo del pelotón, de los hombres del pelotón, que se ve recompensada. Y por lo menos de cara a la general, pues la verdad que el pelotón lo que está luchando es por la general. Y vemos este alto ritmo de estas 10 unidades, que de mantenerse estos ritmos y vemos que las diferencias no bajan, pues prácticamente se pueden plantar a pie de la subida del Castillo de la Mola. Giro a la izquierda.
entramos en la carretera del Castillo. Aquí con nuestro piloto Pepe Membrives, acercándonos a esos 3 kilómetros para meta. Ahí por radio vuelta se nos mantienen 50 segundos. Y prácticamente con estas diferencias yo creo que sí que va a llegar. Sí que va a llegar el grupo. Es difícil recortar 50 segundos en apenas 3 kilómetros. Va a ser complicado. Ahí tenemos Pedro José López con pierna cerrando el grupito de 10. Sigue remando Antonio Sabater. Ahí sigue remando Antonio Sabater. Se nos vuelve a cantar por radio vuelta. 50 segundos. Pues lógicamente, pues una lástima no contar con otra cámara para ver lo que está pasando en el grupo. En el pelotón principal. Nos pasamos unos metros delante del grupo de cabeza. Ahí prácticamente Antonio Sabater dándolo todo. Ahí con Carlos Antón a su rueda. Olaya, Carlos Enrique Torres, Raúl Serna, Javier Alacreu. Y atención, 2 kilómetros para meta, acercándonos a 2 kilómetros para meta. Marcamos 2 kilómetros para meta. Hay 2 kilómetros para meta. Con ese trabajo infatigable de Antonio Sabater, con su compañero de equipo Carlos Antón. Ahí de momento de mantenerse la situación, todo favorece a Roberto Martínez. Ahí Roberto Martínez, recordamos, con esa amplia ventaja, porque recordamos ahí teníamos a Pedro José López a 2.27 y probablemente la diferencia es mucha. Y en estas carreras que lógicamente pues no son largas, son pruebas sociales, aunque a la categoría Master 30, por ejemplo, pueden llegar hasta kilometrajes de 120. Pues al tratarse de pruebas sociales están limitadas a esos, rondando los 80 kilómetros. Continúa Antonio Sabater. Atentos porque nos estamos acercando al último kilómetro. Atentos porque estamos ya en el último kilómetro. Recordamos los últimos 600 y algo en su... Ahí marcamos 1 kilómetro para meta. Continúa Sabater. La verdad es que se ha vaciado en este tramo entre Novelda y pie de subida. Y comienza la subida. Ahí tenemos a Carlos Antón, Olaya. Ahí a su derecha Carlos Enrique Torres, Raúl Serna. Para Carlos Antón. Ahí lógicamente Antonio Sabater, que va a pagar ese esfuerzo que ha hecho entre Novelda. Carlos Antón, Olaya a su rueda. Ahí Carlos Enrique Torres, Raúl Serna, Pierna, José Mas. Vamos a ver quién tenemos más por ahí. El hombre del Gespor Ayora, Francisco Javier Pérez. Ahí también andaría. Vamos a ver si vemos a Javier Alacreu, que no hemos podido contar ahí las unidades. Continúa Carlos Antón. Ahí nos parece contar 8 unidades. Carlos Antón, Pedro José López. Ya pillando posiciones a rueda del hombre del ciclo Sabater. Últimos 400 metros. 400 metros para coronar. Atención, último arreón de Pedro José López. Este tramo final le viene como anillo al dedo. Ahí conforme ha llegado la carrera. Ahí tenemos Pedro José López. Ahí un poquito Raúl Serna, Ahí tenemos a Raúl Serna, el corredor del Encacón. Ventaja suficiente para Pedro José López. Hay unos metros. Última curva.
Ahí tenemos a Pedro José López, que va a llegar sin problemas. Victoria para Pedro José López. En estos momentos, victoria para el hombre del ULB Sport. Tercera de esta Interclub Vinalopó. Ahí tenemos a Raúl Serna, segunda posición. Ahí entra Pierna, José Mas, Solaya. Ahí recordamos con esa diferencia de 50 segundos sobre todo. Mantenemos fija la cámara. Ahí cuando entra un poco rezagado, ahí nos parece Francisco Javier Pérez, el hombre del Gespor Ayora Turismo. Ahí entra Javier Alacreu, no lo veíamos en la subida. Ahí entra Javier Alacreu, octava posición. Y ahí tenemos a Antonio Domene y José Manuel Díaz. Antonio Domene y José Manuel Díaz, que van a dar prácticamente casi tiempo al pelotón. Y ahí tenemos, celebrando la victoria, ¿cómo no? No podía ser de otra manera, Roberto Martínez. Ahí tenemos a Roberto Martínez, vencedor final de esta Interclub Vinalopó. Vencedor final de esta Interclub Vinalopó. Recordamos un total, ahí lo tenemos, 14 horas, 45 minutos, 53 segundos, 633 kilómetros de esta Interclub Vinalopó, a una media de 42,98, casi los 43 kilómetros por hora, para Roberto Martínez, vencedor de esta novena edición Interclub Vinalopó 2017. Ahí le van a acompañar en el podio, y han entrado a meta Álvaro Arenas y Pedro José López, que merced a esos segundos, atención, Pedro José López se coloca a 1.43, así que arrebata la tercera posición a su compañero de equipo José Manuel Díaz. Y como decíamos a lo largo de este vídeo, en la secundaria, recordamos, se mantiene el liderato por equipos del ULB Sport Monforte. Regularidad, como no, para Pedro José López. Montaña, Óscar Valera. Pedro José López, la meta al volantes. Alicantino, Roberto Martínez. Y el mayor joven blanco, para Vicente Juan, del Club Ciclista Agost. Ahí cuando vemos los últimos 500 metros de este Alto del Castillo de la Mola. Ahí con la victoria para Pedro José López, con 1 hora 45 y 25 segundos. Hay una media aproximada de 43, bueno, por nuestro GPS unos 43,800, lo cual no está mal, ¿eh? Estas pruebas sociales, la verdad es que muy rápido, carreras cortas, nerviosas, para nada aburridas, constantes cambios en la cabeza. Y la verdad que en este tipo de pruebas, la verdad que uno no se aburre de ver cómo carrera tras carrera de esta Interclub Vinalopó. Prácticamente para nosotros ha sido un placer haber estado aquí. Y cuando damos la enhorabuena a Roberto Martínez, han hecho falta 14 horas y 45 minutos para ver a Roberto Martínez vestir este maillot rosa como ganador de esta Interclub Vinalopó. Ahí celebrándolo con su familia, como no, qué mejor manera. Y esa alegría para los componentes del Automóviles Gomis. Ahí nos vamos a la entrega de premios. Recordamos que aquí siempre los 7 primeros con su trofeo, aparte del primer corredor Máster 50. Ahí tendría que repasarlo. Vamos a ver el primer corredor Máster 50, Christopher Leslie, que es el que se iba a llevar el trofeo al primer Máster 50. Ahí tenemos los 3 primeros: Pedro José López, Raúl Serna y Carlos Antón, en las rampas del Castillo de la Mola, aquí en Novelda, en el polideportivo, aquí muy cerquita del velódromo. Un velódromo que esperemos, ese velódromo, verlo terminado pronto, que falta hace. Y ahí tenemos la victoria por equipos, en la jornada de hoy para el ULB Sport Monforte.
Ahí atención porque ahí la entrega de premios. Recordamos que aquí se entregaban los premios a la etapa del día, más ya a la general final. Así que teníamos hoy una jornada bastante larga de entrega de premios. Ahí con Óscar Valera. Recordamos se entregaban premios por categoría. Ahí tenemos a Arenas, Valera y Carlos Antón. En la categoría Élite, categoría Máster 30. Ahí con José Manuel Díaz tercero, segundo Pedro José López y primero Roberto Martínez. Ahí tenemos a los tres de la categoría Máster 30. Ahí en la categoría Máster 40, Israel Martínez, Raúl Serna y victoria para David Fajardo. Ahí lo tenemos, Máster 40. Recordamos, estamos hablando de clasificación general final. Ahí tenemos Eliseo Boyd, del Club Ciclista Agost, Christopher Leslie, Juan Carlos Botella. Ahí en la clasificación conjunta, ahí con Botella, Boix y Leslie. Clasificación por equipos en la general final. Tercer clasificado, el Encacón Construcciones. Segundo clasificado, en pantalla, Automóviles Gomis. Y la victoria en la general final por equipos para el ULB Sport Monforte. Primer alicantino, Roberto Martínez. Hoy ha visitado el podio, aquí situado en el polideportivo de Novelda. Lo repetimos, aquí al lado del velódromo. Ahí tenemos maillot verde, regularidad, Pedro José López. Ahí por delante de José Manuel Díaz y Antonio Domene. Y como no, dedicatoria, no nos olvidamos de Iván Rocamora, que nos ha acompañado. Un buen recuerdo para Iván Rocamora, allá donde esté, que seguro que nos está viendo. Y es homenaje ahí de Vicente Juan al bueno de Iván Rocamora. Cómo no, lo vamos a llevar siempre en el recuerdo al bueno de Iván. Todo lo que ha hecho por el ciclismo y lo que le debemos al bueno de Iván. Ahí tenemos a Valera, Óscar Valera, llevándose la montaña. Y ahí los tres primeros de la general. Ahí hemos visto a Pedro José López y decíamos, merced a esa ventaja de la escapada, que le quitaba, entre comillas, esa tercera posición a su compañero de equipo José Manuel Díaz. Y el vencedor final, Roberto Martínez, que sustituye en el palmarés a José Manuel Díaz. Y ahí tenemos los tres primeros clasificados de la general después de 633 kilómetros. Ahí es nada, a un ritmo cerquita de los 43 kilómetros por hora. Ahí tenemos todos los maillots. Y nosotros, un placer haber estado aquí en estas prácticamente 12 horas de vídeo desde que dio inicio esta Interclub. Un placer haber estado aquí, un placer haber compartido estas imágenes. Y solo les emplazo a vernos en la siguiente. Muchos pedales y hasta la próxima.